Abran sus Biblias a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, y estaremos leyendo el versículo 9 al versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al versículo 12. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Inclinen su rostro y vamos una vez más a nuestro Señor en oración. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias por lo bueno, lo grande, lo inmenso y lo hermoso de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, como te pedimos, como te imploramos cada semana, a entender y a aplicar y a actuar en la realidad de los versículos que hemos de estudiar esta tarde, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Cristo, nuestro Redentor. Amén. La semana pasada hablamos de la realidad de que si vamos a decir que creemos en un Dios todopoderoso, en un Dios que es omnisciente, que sabe todo, en un Dios que es inmutable, que no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre, que entonces no hay absolutamente nada que puede sorprender a ese Dios. Y esto es muy importante porque afecta cómo es que leemos y entendemos y hablamos del Dios de la Biblia. Si pensamos que tenemos un Dios reactivo, vamos a leer diferentemente los acontecimientos de Génesis. Si pensamos, como yo he predicado ya por años, que no servimos a un Dios reactivo, sino a un Dios omnisciente y todopoderoso, entonces reconocemos que cuando Adán y Eva comieron del fruto del árbol, no era algo que sorprendió a Dios, que Dios no estaba ahí en el cielo diciendo, ¿y ahora qué voy a hacer? Que cuando el Señor vino y habló con Adán y le dijo, ¿dónde estás? No era porque no lo sabía, sino para beneficio de Adán. ¿Qué has hecho? No lo pregunta el Señor porque no lo sabe, Él lo sabe todo. Desde antes de que todo existiera, lo hace para el provecho del ser humano. Igual, terminamos la semana pasada con la realidad de que para aquellos que han rechazado a Cristo, para ellos la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ellos estaban también destinados. Hay dos realidades. Nunca van a cruzar esos cables, simplemente son dos realidades. Dios es soberano sobre absolutamente todo. No hay nada que sorprenderá al Señor. Cada acción nuestra
no va a sorprender al Señor. Al mismo tiempo, sí hacemos nuestras propias acciones. Cuando te levantas en la mañana y decides, voy a orar o voy a cepillarme los dientes. Esa acción la hiciste tú, no eres un robot. Tienes voluntad. Pero si reconocemos que grado por grado el Señor es más grande que nosotros, la voluntad de Dios es aún más grande que la de nosotros, más libre que la de nosotros. De tal forma que hay un gran misterio en el cual tenemos agencia, hacemos decisiones, pero al mismo tiempo cada una de nuestras decisiones, el Señor ya la sabe. No va a haber ninguna persona que va a ir al infierno que no rechazó por odio mismo de ellos al Señor. Por amor de su propia vida, por amor de su propio querer hacer lo que ellos quieran y no lo que el Señor diga, que no van a estar ahí. Pero, dice aquí Pedro, pero ustedes, vosotros los escogidos, sois linaje escogido, real sacerdocio. Así que hay dos aspectos a nuestro sacerdocio. Somos sacerdotes santos y tenemos la obligación, el gran honor, el trabajo de ofrecer sacrificios a Dios que son no físicos, no de matar animales, sino de vida espiritual, de una vida que glorifique al Señor. Pero también somos reales sacerdocios, somos sacerdotes del Rey, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Hay mucho ahí. Cerramos en el versículo 8 con la meditación de que está esta piedra angular. La verdad que hay vida en Jesucristo y que todos aquellos que están en Cristo tienen como obra natural el ser conformados a la imagen de esa piedra angular. Vimos cómo es que los del mundo escogen desobedecer, el no querer nada que ver con el Dios que creó todo. Y para ellos Cristo es una piedra de tropiezo. Su soberanía, su señoría sobre el mundo, la realidad de que solamente hay salvación en Él. Todas estas declaraciones, pero los que son, los que han sido escogidos. Y es por eso que una vez más empezamos con la elección. Vosotros sois linaje escogido. Hemos los cristianos sido arrogantes, llamados arrogantes por años, por los mundanos. La realidad es que no somos arrogantes al simplemente declararlo. Sí hay personas que se han sido o han llamado cristianos que son arrogantes, pero la realidad es esto: yo no soy escogido por algo que yo hiciera. Yo no fui escogido por Dios porque yo soy más inteligente que mi hermano o soy más inteligente que X persona. Yo no fui escogido porque yo hice algo mejor. Sin embargo, esta es una realidad: yo fui escogido. No por algo que yo haya hecho, no porque yo sea mejor que cualquier otra persona, no porque yo fui más recto que cualquier otra persona, simplemente porque le complació a Dios a escogerme a mí. Ese es el carácter del cristiano cuando proclamamos esta realidad. Hay aquellos que son escogidos de Dios. Y si te arrepientes, sinceramente reconoces que hay salvación solamente en Cristo, tú puedes ser uno de ellos. Si no, simplemente demuestras que tú nunca fuiste, como dijo Juan. Grábense eso. No es de nosotros el
tratar de ser arrogantes simplemente. Pero también acuérdense que el mundo sí se va a ofender a las declaraciones claras. Cuando decimos solamente hay salvación en Jesucristo, se enojan los mundanos y dicen, pero ¿qué de aquellos que creen en Buda? ¿Y qué de ellos que creen en Krishna? ¿Qué de aquellos que creen en esto? ¿Qué de aquellos que creen en el otro? Miren, simple y sencillamente lo único que estamos repitiendo nosotros son las palabras, la declaración clara de nuestro Redentor. Él dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino. No hay salvación en ningún otro nombre menos en mí. No lo hay. La ofensa llega muchas veces al cristiano simplemente por declarar la realidad. Se enojan porque decimos, solamente hay salvación en Cristo, pero es la declaración de la Biblia. Solo hay salvación en Cristo Jesús. Así que digamos esto, ustedes, cristianos, son linaje escogido. Son los que Dios ha escogido. Somos un sacerdocio santo. Vivimos nuestra vida entera desde el punto en el que llegamos a Cristo en acciones de devoción a Dios, en servicio como sacerdotes hacia Él. Y una vez más, tú fuiste redimido, tú tienes que ir en pos de santidad, tú tienes que hacer a un lado toda la malicia, todo lo malo, todo pecado, toda perversidad. Tú, el que tiene hambre y sed para la leche pura de la palabra de Dios. Tú, el que eres parte del sacerdocio santo. Tú, el que vives constantemente conformando tu vida a la piedra angular que es Jesucristo. Tú eres un linaje escogido. Tú eres, como dice algunas traducciones, una generación escogida. Hemos hablado por un rato de escatología, ¿verdad? Uno de los puntos cuando vemos linaje escogido o generación escogida, tenemos que tener en mente, yo creo firmemente que el Señor tiene a gente en cada generación equipada específicamente para el llamado y el mandato de esa generación. Ahora, en el año 2022, no podemos decir fundamentalista con la misma intención o con la misma mentalidad o con la misma definición que se pudo decir fundamentalista en los 1960s, 1970s. En esos tiempos el fundamentalista era el cristiano que decía, vamos a llegarnos, a pegarnos a los fundamentos bíblicos. Eso es lo que dice la palabra de Dios, hay que hacerlo. Ahora, casi una generación después, muchos, no todos, muchos de los fundamentalistas son legalistas. Son aquellos que dicen, si no crees 100% todo lo que yo creo, exactamente como yo lo crea, si no crees lo mismo en términos de escatología, no eres cristiano. Si no eres bautizado como yo lo diga, no eres cristiano. Si no fuiste bautizado en esta iglesia, no eres cristiano. Diferente. En cada generación hay cristianos que el Señor equipa específicamente para hacer obra. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. El punto es lo mismo. Tú que estás en Cristo, ustedes son la gente que Dios ha escogido a sí mismo. En Éxodo 19:6 dice el Señor, y ustedes y tú serás para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Estas son las palabras que dirán a todo Israel. En Isaías 43, 20 y 21. Yo doy agua en los desiertos, ríos en el desierto, a beber a mi gente escogida,
a la gente a la cual yo formé para mí mismo. Jesús le dijo a sus discípulos, tú no me escogiste a mí, yo los escogí a ustedes. Y los escogí para un propósito. Cristo dijo, tú no me escogiste a mí, yo te escogí. Y los he apuntado para que vayan y den fruto. Y que su fruto permanezca. Para que lo que le pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Juan 15:16. ¿Y cuál fruto es ese? El fruto de obediencia, el fruto de una vida que está completamente en pos de Cristo, matando los pecados en nuestra vida cada día, constantemente buscando el ser conformados a Cristo. Una vida que demuestra día tras día regeneración. Somos los sacerdotes del Rey. Y nótenlo, tal vez no este año, porque ya estamos un poco más lejos en nuestra lectura anual, ¿verdad? Ya no estamos en Primera y Segunda de Reyes, ya estamos donde vamos a empezar más en Isaías, en los profetas. El próximo año vayan viendo qué es lo que hicieron los reyes perversos con los sacerdotes de este otro rey. Los mataban. Porque eran los sacerdotes de este rey. O los reyes perversos se hacían sus propios sacerdotes. La gran diferencia es que nosotros como cristianos somos los sacerdotes del gran rey, del Rey de Reyes, el Señor de Señores. Somos sus sacerdotes. El doctor Sproul dice, esta es la segunda vez en esta epístola donde Pedro menciona o hace referencia al que nosotros somos parte de un sacerdocio. En el primer instante dijo que somos un sacerdocio santo en el versículo 5. Y vimos eso en la luz del entendimiento de Martín Lutero, de que todos los cristianos son sacerdotes. Pero aquí Pedro pone para calificar el tipo de sacerdocio una palabra diferente. Dice que somos los elegidos y reales sacerdotes. Eso es por decir que servimos en la presencia o en el agis del Rey. Cristo no es solamente nuestro Rey, pero Él es también nuestro sumo sacerdote. Una afirmación que la gente judía de estos tiempos tenían mucha dificultad. En el Antiguo Testamento el sacerdocio le pertenecía solamente a la tribu de Leví. Para ser ordenado como sacerdote uno tenía que nacer de esa tribu. Jesucristo no era levita, Él era de la tribu de Judá. Y era de la tribu de Judá, de la cual saldrían los reyes. No somos solamente un sacerdocio, somos los sacerdotes del Rey, representativos del Rey de Reyes. Y tenemos, como ya hemos visto varias veces, un propósito. ¿Cuál es el propósito de esta generación escogida? Este linaje escogido, de este sacerdocio real, de esta nación santa. A fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a luz admirable. Noten por un momento, somos una nación santa. Todo el cristiano va a ir al mismo lugar. Adoraremos a Dios eternamente. Pero noten también que somos pueblo adquirido para posesión de Dios. Él nos compró. Somos la posesión de Dios, somos la posesión de Dios, somos los sacerdotes de Dios. Y nuestro fin como sacerdotes es el anunciar. Noten, como sacerdotes santos, como parte del sacerdocio santo, nuestro trabajo es el representar a nuestro Rey, a Dios,
con acciones de sacrificio espiritual. Como sacerdotes reales, otra parte de nuestro trabajo involucra el anunciar las virtudes de Dios, específicamente de aquel Dios que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Y cómo anunciamos esto? Decimos, antes éramos aquellos que no eran pueblo de Dios, pero ahora somos el pueblo de Dios. Antes éramos los que no recibían misericordia, pero ahora hemos recibido misericordia. Lo que básicamente estamos diciendo, nuestra proclamación no es una de arrogancia, es simplemente diciendo, mira, yo antes era hijo de Satanás. Yo antes vivía en la oscuridad, estaba consumido por la oscuridad. De mi boca salía oscuridad. Sin embargo, por gracia soberana y acción de Dios, ahora yo, el que no era gente de Dios, soy hijo de Dios. Yo, que no merecía y estaba bajo la ira de Dios por el sacrificio de Cristo Jesús, soy hijo de Dios. A través de la propiciación, del sacrificio de Jesucristo, tengo herencia. Soy sacerdote bajo el sumo sacerdote. Vivo conformando mi vida a la piedra angular. ¿Qué debería de causar esto entre nosotros? Como siempre, debería de causar doxología. Es un llamado a acción. Lo hizo, como vimos en el versículo 1 y 2 del capítulo 1, presenta Pedro ciertas realidades, y luego el versículo 3 viene la adoración. Gloria sea al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que conforme a su gran misericordia nos ha causado el nacer de nuevo a la esperanza de resurrección en Cristo de los muertos. Y lo hace una vez más aquí. Son sacerdotes, son real sacerdocio, son la nación escogida, linaje escogido, la gente de Dios, para anunciar esta realidad. Glorifiquen a Dios al simplemente declarar esta realidad. La verdad de que antes éramos hijos de Satanás, hijos de la tiniebla, y ahora somos hijos de Dios. Que cuando Cristo dijo a sus discípulos, paz os doy, mi paz os doy, no como el mundo da su paz. Estaba hablando de un gran cambio dinámico en la relación de esos discípulos con Cristo. Iban a ir de hijos de Satanás en enemistad, en guerra contra Dios, a una paz de hijos. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Y eso es lo que estamos diciendo al mundo. Decimos junto con Pablo, si el Señor pudo redimirme a mí, claro que puede redimirte a ti. Si el Señor amó a David y dijo que David tenía un corazón en pos de Dios, y David cometió adulterio, David mató. Si el Señor pudo amar a tal persona, si el Señor pudo amar a un joven, Pablo que decía mátenlos cuando estaban matando a Esteban, a alguien que iba ciudad tras ciudad para tratar de matar a cristianos, puede amarte a ti también, puede salvarte a ti también. Y es por eso que nos lleva de estas acciones a la conducta. No nada más la declaración, sino la conducta del cristiano. No es lo que dice uno de pico para afuera que importa, sino lo que dice uno junto con acciones que demuestran vida real cristiana. Cualquier persona puede decir, Dios le bendiga hermano, Dios le bendiga hermana, Dios esto, Dios lo otro. Pero aquellos que realmente son hijos de Dios lo demuestran con cada acción de su vida. Así que dice Pedro, amados, os ruego
como a extranjeros y peregrinos. Y una vez más nos recuerda, no pertenecen en este mundo. Han sido llamados a ser ciudadanos del gran Sión, de ese pueblo celestial. Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Somos ciudadanos celestiales. No somos de este mundo. Pueden ver en este mundo y están hijos de Satanás por doquiera. Estaba una señora, una jovencita, embarazada, y escrita sobre su estómago, así embarazada, a punto de tener el bebé casi. Y lo que estaba escrito sobre su estómago es: no es un ser humano todavía. Lo he dicho varias veces. Hubo un joven que tenía una camisa que dice: si Jesucristo regresa, y atrás dice: mátalo otra vez. Vivimos rodeados con personas que odian a Dios. Dios dice: cada vida es preciosa. Mi primo está por tener otro bebé. Y la respuesta: gloria a Dios, qué bien, gran bendición, ¿verdad? Si cualquier persona ha visto nacer a un bebé, es algo increíble. Un gran milagro que no sale de la mente de uno. Pero hay personas que dicen: mátalos, mátalos, mátalos. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer lo que yo quiero. Porque yo quiero disfrutar de mi cuerpo como se me dé la gana. Somos extranjeros. Estamos rodeados por personas que están completamente consumidos con maldad. No vivimos rodeados con personas que aman y reconocen a Dios. Tenemos, como dijo el pastor Aarón en nuestro estudio, el privilegio de que por más de 300 años ha habido una mentalidad formada de morales bíblicos en este lado del mundo. Así que si hay cierta parte, por eso dice, como extranjeros y peregrinos. Ahora, hay dos respuestas a este llamado. Somos extranjeros y somos peregrinos. Pero eso no significa que somos extraños o extranjeros a este mundo. No es nuestro trabajo el ir y escondernos del mundo. No es nuestro trabajo el tratar de nunca tener absolutamente nada que ver con las personas de este mundo. Sí, somos extranjeros. Sí, somos peregrinos. Pero eso significa que vivimos en este mundo con una anticipación a la segunda venida de Cristo. Bien dijo nuestra hermana cuando dijo: veo esto en las noticias. ¿Y a dónde va la mente de nuestra hermana? Viene mi Cristo, viene mi Cristo. Esa es la mentalidad de cada extranjero. Viene mi Señor. No es una mentalidad que vive consumida con el tratar de tener todas las deliciosas cosas de este mundo, todas las ideologías de este mundo. Somos extranjeros, no somos ciudadanos de este mundo, pero al mismo tiempo no tenemos que aislarnos de la gente de este mundo. Existimos como extranjeros y exilos de este mundo, pero con un propósito: que la luz de Dios en nosotros brille a testificar a la realidad de nuestra salvación a través de cada acción de nuestro sacerdocio santo. Viviendo como santos, viviendo como sacerdotes reales, haciendo tesoros celestiales, involucrados día tras día en la batalla del matar el pecado. Y esa es la verdad. Quieren ser sacerdotes santos, como la palabra de Dios dice
que tienen que ser, entonces tengan en mente que eso involucra como empezamos. ¿Qué es lo que dice el versículo 1 del capítulo 2? Por tanto, desechando toda malicia, todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación. Es la obra del cristiano. Cada día yo voy a matar dentro de mí todo carácter, toda conducta que no es cristiana. Soy enojón, voy a matar cada día más y más esa ira para la gloria de Dios. Soy esto, soy lo otro, me gana la lascivia, me gana esto. Voy a matar día tras día. Estamos en guerra contra estas pasiones carnales. Y saben que a veces las pasiones carnales no se ven como la guerra contra pornografía o no se ven como la guerra contra esto. A veces la guerra simple es, ay, cómo está cómoda la cama. Nada más un ratito más, unos minutos más, un descansito más. Por eso se llaman las disciplinas bíblicas. Toma disciplina el que oremos cada día. Toma disciplina el dedicar nuestra vida. Miren, toma disciplina para mí como papá y como trailero, el que cada día hable, ok, amor, vamos a adorar al Señor. Yo sé que yo estoy acá en Wisconsin, no sé que estoy acá en Indiana, vamos a adorar al Señor. Y aquí tengo mi himnario, vamos a entonar este canto y así adoramos como familia, aun cuando no estoy en la casa. Toma disciplina y aún no siempre lo alcanzo. Hay veces que o me enfermé, o no tengo voz, o yo estoy todavía por llegar, así que tengo que entonar cantos que tengo memorizados. Pero toma disciplina. Pero también toma el reconocer, yo no pertenezco a esto. Las delicias de este mundo no me pertenecen si les ofrecen. Y esa es la cosa. Lo he dicho varias veces. Vemos esas fotos que están en el Facebook donde tienen a una casita, una cabina en el bosque y dice, te ofrecen esta casa y 100 hectáreas si nunca hablas con nadie por 5 años. A mí, dentro de mí, mi naturaleza sería fácil, ahí voy, ¿verdad? Pero no, a eso no me llamó el Señor. A que a mí me guste una cabina con mis hectáreas, unas gallinas y unos corderitos o lo que sea, ¿verdad? Es algo. Pero ¿a qué me ha llamado el Señor? No a que me aísle de este mundo. Viene la oportunidad de nuevo empleo o de un aumento o de ser supervisor en el trabajo, pero eso significa que vas a tener menos tiempo para leer la Biblia, eso significa que no vas a poder ir a adorar al Señor como la palabra de Dios lo marca. ¿Qué es lo que debes de hacer? Llévenselo al Señor, oren con sinceridad. ¿Es esto piedra de tropiezo? Hay guerra. Abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Jonathan Edwards dice, mata al pecado o el pecado te va a matar a ti. Hace unas semanas hablamos de cómo es que cada acción que hacemos demuestra dónde están nuestras afecciones. No hay ningún punto donde no demostremos dónde está nuestro corazón. Cuando decidimos pecar, demostramos por ese momento que más anhelamos lo que nos gusta a nosotros que lo que pide la palabra de Dios. No es fácil, es guerra. Es guerra el despertarnos cada día y mortificar el pecado. Es guerra el despertarnos y decir, hoy voy a ser más y más el esposo que me dice la palabra de Dios que yo tengo que ser. ¿Y qué es eso? Dice la palabra de Dios,
el amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, muriéndose por ella. Hay esposos cristianos que ni un taco se mueren por la esposa. Hay un amor sacrificial que tiene que tener el esposo por su esposa. Y hay un amor sumiso que la esposa tiene que tener por el esposo. Y es obra el ir creciendo en eso. No hay ninguno que yo haya conocido en toda mi vida que ha tenido el matrimonio perfecto. Y si han dicho que tienen el matrimonio perfecto, están mintiendo. Siempre hay batallas. Hay guerra. La decisión es, ¿voy a ser fiel a lo que dice Cristo o seré fiel a lo que yo quiero? ¿Por qué están enojados? ¿Están enojados porque hicieron algo que es genuinamente pecado? ¿O están enojados porque en la acción de su esposo o esposa ellos están haciéndole la vida a cuadritos a ustedes? Uno es correcto y el otro no lo es. Es una batalla, el ir en pos de Cristo, el buscar la santidad, la santificación, demostrando caridad y amor cristiano. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? ¿Alguien? Piénsenlo. Amor, paz, benignidad, bondad. Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, entiendan esto es el fruto del Espíritu. Esto no le pertenece a una clase de supercristianos. Si son cristianos, el fruto del Espíritu dentro de ustedes debe de ser esto. Y la obra del cristiano es el ir en pos de amor cristiano, gozo cristiano, paz, como la Biblia lo define, paciencia, benignidad, bondad. Así que si piensan en su matrimonio, están demostrando amor, como dice la palabra de Dios no habla del amor que es pura emoción, habla del amor que es dedicación, que es obra, que es acción, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Ese es el fruto del Espíritu que cada cristiano ha de demostrar. Eso es parte de la santificación, y hay ciertos hermanos y hermanas que es más fácil para ellos una que la otra. Mi hermosa esposa es sumamente paciente. Yo diría, es casi requerimiento para ser mi esposa. Soy duro, soy difícil, pero en los últimos 7 años el Señor ha obrado en gran manera en nuestro matrimonio. La paciencia de mi esposa, el amor de mi esposa muchas veces ha sido un gran recuerdo para mí y un gran motivador para mí el ir en pos de eso. Amados, os ruego como extranjeros o peregrinos que abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. ¿Cómo combatimos contra eso? Pues ya hablamos de eso. Pongan al lado toda malicia, toda maldad, toda hipocresía, todo pecado. Y en lugar de eso, vayan a la palabra de Dios. Llénense de la palabra de Dios. Anhelen la palabra de Dios para que crezcan en esa santidad. Pedro dice en el versículo 12, mantened entre los gentiles una conducta irreprochable.
¿Por qué? A fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Ya hemos dicho esto. La vida del cristiano tiene que ser demostrable. Tiene que ser visible. Pero acuérdense que el punto no siempre va a ser para aquí, para ahorita. Es posible, y aquí dice Pedro, que va a ser para que en el día de la visitación, en el último día, se ha demostrado que sus acciones fueron hechas para la gloria de Dios. Cuando sus familiares los odian, porque prefieren estar con los cristianos y no quieren nada que ver con nosotros, será demostrado en el fin que esas acciones, esa conducta fue hecha en reverencia a Dios. Cuando nos echen a la cárcel o nos citen o nos multen o X, simplemente por decir, Dios hizo hombre y mujer. Dios es el que define el género humano y ya lo ha hecho. Dios es el que define el matrimonio. No actuamos aquí y ahora en nuestra conducta honrable con la percepción o la expectación de que nos va a servir ahorita. El vivir la vida del cristiano no lo hacemos para que, mírame. No, lo hacemos en fidelidad a Dios. El propósito, acuérdense, de esta epístola es el tratar de darle a aquellos cristianos que están a punto de sufrir esperanza. No es una esperanza falsa, una esperanza de que si actúan de esta forma y representan a Cristo fielmente aquí y ahora, no van a sufrir y nada malo les va a pasar. No, es el decirles, échenle ganas, continúen en pos de santidad y reconozcan, sepan que estas acciones aquí y ahora tendrán consecuencias eternas. Recibirán aquí y ahora odio, persecución, enemistad, aún con familia. Pero en estos últimos días, dice Pedro, glorificarán a Dios. Darán honra y darán gloria al Señor en el día de visitación. Terminamos con las palabras de Pablo en Romanos 15, versículos 5 y 6. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para los otros, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Todos los hijos de Dios dicen, amén.